a las crónicas olvidadas de Poniente. Cerrad los ojos, dejad que el peso del día se desvanezca como cenizas al viento, y permitid que vuestra mente huele sobre desembarco del rey, cuando los dragones aún surcaban los cielos y la sangre del dragón corría pura y ardiente. Esta noche os susurro la historia del príncipe Daemon Targaryen, el canalla, el señor de las pulgas, el jinete de Caraxes el anfíptero sangriento. Respirad hondo, descansad, y escuchad cómo el príncipe más peligroso de los 7 reinos escribió su nombre en fuego y sangre. La noche había caído sobre desembarco del rey como un manto de terciopelo negro, y en las alturas de la fortaleza roja, donde las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre muros de piedra roja, un niño de cabello plateado observaba las estrellas con ojos que ya entonces prometían tormenta. Daemon Targaryen tenía apenas 8 años cuando comprendió una verdad que perseguiría cada uno de sus días. Había nacido segundo hijo del príncipe Baelon, segundo en la línea de sucesión, siempre tras su hermano Viserys, segundo en recibir la atención de su padre, segundo en los afectos de la corte, y esa posición, ese maldito número, se convertiría en el fuego que alimentaría tanto su grandeza como su perdición. Su septa solía decirle, con esa voz dulce y mentirosa que usan quienes educan a príncipes: un segundo hijo debe ser el escudo de su hermano, mi príncipe. Vuestro lugar es proteger el trono, no ocuparlo. Daemon la miraba con esos ojos violetas que parecían ver a través de las personas, y respondía con una sonrisa que ya entonces inquietaba: los escudos se rompen, septa, las espadas perduran. Los años pasaron como pasan en las crónicas de los grandes hombres, rápido en el recuento, eternos en el vivir. Daemon creció alto y delgado, con la belleza afilada de los Targaryen, una belleza que era tanto promesa como amenaza. Su rostro enguieler, sus pómulos altos, sus labios que podían curvarse en una sonrisa encantadora o torcerse en un gesto de cruel desprecio. Todo en él hablaba de peligro, pero eran sus ojos lo que las mujeres recordaban y los hombres temían. Ojos color amatista, que ardían con una intensidad que sugería que tras ellos habitaba algo salvaje, algo que ninguna corona ni código de honor podría domesticar jamás. Cuando cumplió 16 años, en el año 101 de la conquista de Aegon, Daemon reclamó a Caraxes, el dragón que había pertenecido a su padre Baelon hasta su muerte. El anfíptero sangriento era una criatura de pesadilla hecha carne y fuego, largo y serpentino, de escamas rojas como sangre fresca, con un cuello extraordinariamente alargado y alas que al desplegarse oscurecían el sol. Otros jinetes de dragón habían rechazado a Caraxes, intimidados por su temperamento feroz y sus gritos que sonaban como metal desgarrando metal. Daemon caminó hacia el Sínodo. El dragón bajó su enorme cabeza, con fauces que podían devorar un caballo entero, y sus ojos del mismo color dorado del fuego se clavaron en el joven príncipe. El aire se llenó de calor y del olor a azufre que siempre acompañaba a los dragones. Los maestres que observaban desde una distancia prudente contuvieron la respiración. Ixanao Aquipagiros, susurró Daemon en alto valirio, las palabras antiguas fluyendo de su lengua como si hubieran nacido para ser pronunciadas por él. Soy tu jinete, y Caraxes, el dragón que había matado a 3 domadores que le intentaron montar antes, bajó su ala en aceptación. Desde ese día, príncipe y dragón se volvieron inseparables, 2 criaturas de violencia y fuego que se reconocieron mutuamente. Cuando Daemon volaba sobre desembarco del rey montado en Caraxes, con su cabello plateado ondeando al viento y su armadura negra brillando al sol, las personas se detenían para observar y susurrar, algunos con admiración, otros con miedo, los más sabios con ambas cosas. Su hermano Viserys era todo lo que Daemon no era: amable, diplomático, deseoso de complacer. Donde Daemon era la tormenta, Viserys era la calma que sigue. Donde Daemon buscaba gloria en el combate, Viserys la buscaba en el consenso. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, se amaban con esa intensidad peculiar que
solo los hermanos conocen, un amor mezclado con resentimiento, admiración y una rivalidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar completamente. La noche del 29º día de Viserys, mientras la corte festejaba en el gran salón con vino árabe y jabalí asado, Timán encontró a su hermano en el balcón, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo ellos como un mar de luces parpadeantes. «Algún día todo esto será tuyo», dijo Dimán, apoyándose en la balaustrada de piedra, su voz flotando en la noche tibia. «Rey de los 7 reinos, señor de los 7 reinos, protector del reino». Viserys lo miró de reojo, conociendo demasiado bien a su hermano para no detectar el filo oculto bajo palabras aparentemente inocentes. «Y tú serás mi mano, hermano, o mi comandante de la Guardia Real, o lo que desee ser, y si deseo ser más». La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un dragón. Viserys suspiró, ese suspiro cansado de quien ya ha tenido esta conversación 1000 veces en su mente, aunque nunca en voz alta. «No puede ser más, Timán, no sin que yo muera primero. ¿Es eso lo que deseas?» Timán se volvió hacia él, y en sus ojos había algo indescifrable, una mezcla de amor y furia que haría que las generaciones futuras debatieran eternamente sobre la verdadera naturaleza de su corazón. «Deseo que valores lo que tienes. Deseo que no desperdicies el regalo que te han dado simplemente por haber salido del vientre de nuestra madre unos años antes que yo. No elegí nacer primero, ni yo elegí nacer segundo. Pero aquí estamos, hermano, atados por sangre y separados por destino». Viserys extendió su mano, y tras un momento que pareció durar una eternidad, Timán la tomó. Los 2 hermanos permanecieron así, bajo las estrellas que habían visto el ascenso y la caída de dinastías, sin saber que sus propias decisiones escribirían algunas de las páginas más sangrientas en la historia de su casa. Cuando el rey Jaehaerys el Conciliador finalmente cerró sus ojos, por última vez después de un reinado que había durado más de medio siglo, fue Viserys quien ascendió al trono de hierro, tal como todos habían previsto. Y Dimán, fiel a las expectativas y a su propia naturaleza, se convirtió en comandante de la guardia de la ciudad. Los capas doradas, que mantenían algo parecido al orden en las calles de desembarco del rey. Pero Dimán no era un hombre hecho para mantener el orden, era un hombre hecho para quebrarlo, para doblar las reglas hasta que gemían y luego observar que emergía del caos. Transformó los capas doradas de una guardia incompetente y corrupta en una fuerza temida. Los criminales que antes operaban abiertamente en desembarco del rey comenzaron a desaparecer, aunque no siempre de la manera que la ley contemplaba. Timán impartía su propia versión de justicia, rápida y brutal. Un ladrón podría perder una mano, cierto, pero un violador perdería algo mucho más preciado antes de perder la vida. Un asesino podría esperar el juicio, pero un asesino de niños sería encontrado en un callejón con su propia daga clavada donde su corazón solía latir. «Estás yendo demasiado lejos», le advirtió Otto Hightower. La mano del rey, un hombre tan ambicioso como cauteloso, con ojos de comadreja y la sonrisa de alguien que guarda secretos como otros hombres guardan monedas de oro. El rey recibe quejas, nobles cuyos segundos hijos han sido disciplinados, mercaderes cuyos socios de negocios han desaparecido. Timán estaba sentado en su silla como si fuera un trono, puliendo a mano oscura la espada de acero valirio que era tan parte de él como su propio brazo. La hoja negra brillaba con ese brillo aceitoso característico del acero valirio, y sus runas antiguas parecían moverse bajo la luz de las velas. «Quejas», repitió Dimán sin levantar la vista de su tarea. «Hightower, cuando llegué a este puesto, un hombre no podía caminar desde la puerta del río hasta la puerta del hierro sin ser asaltado 3 veces. Las prostitutas de la calle de la seda desaparecían y nadie preguntaba. Los niños eran vendidos en mercados que existían a plena luz del día. Y te preocupan las quejas de nobles cuyos hijos bastardos resultaron ser violadores. Me preocupa que te estés haciendo enemigos innecesarios». Timán finalmente levantó la vista
su sonrisa era la de un lobo contemplando un ciervo herido. No hay enemigos innecesarios, Hightower. Solo hay enemigos que aún no saben que lo son. Otto Hightower se retiró, pero no olvidó. Hombres como él nunca olvidan, y cada desaire, cada amenaza velada, la guardaban como un dragón guarda su tesoro, esperando el momento perfecto para gastarla. Fue durante esos años cuando Dimon comenzó a frecuentar la calle de la Seda, el distrito de placer de desembarco del rey. No iba disfrazado como algunos nobles hacían, avergonzados de sus apetitos. Dimon caminaba abiertamente, con su armadura negra y su capa carmesí, y las prostitutas y taberneros lo saludaban como a un príncipe porque eso era exactamente lo que era. Compraba rondas de vino para los capas doradas fuera de servicio. Reía con las prostitutas como si fueran damas de alta cuna. Y cuando la violencia inevitablemente estallaba, porque en lugares donde el vino fluye y los hombres compiten por atención femenina, la violencia siempre estalla. Dimon era el primero en desenvainar a Hermana Oscura. Debería ser más cuidadoso, le dijo una noche Misaria, la mujer que se convertiría en su amante más infame. Era una bailarina de lis, de piel pálida como la luna y cabello blanco como la nieve, con un acento que hacía que el idioma común sonara como una caricia. Los reyes no miran con buenos ojos a los príncipes que pasan sus noches en burdeles. Dimon la trajo hacia sí, su cuerpo presionado contra el de ella en la penumbra de la habitación que apestaba a sexo y vino derramado. Entonces es bueno que no se arre. Aún, susurró ella, y había algo en su voz, una promesa o quizás una maldición. Aún, concordó Dimon, y la besó con una ferocidad que dejaba claro que para él no había diferencia entre hacer el amor y hacer la guerra. Misaria era inteligente, más inteligente que la mayoría de los hombres en el consejo privado del rey, y Dimon lo sabía. Ella había llegado a Poniente sin nada más que su belleza y su astucia, y había construido una red de información que se extendía por toda la ciudad como una telaraña invisible. Susurrantes, los llamaba, sirvientes, prostitutas, vendedores callejeros, todos aquellos a quienes los nobles ignoraban pero que veían y escuchaban todo. Otto, Hightower está moviendo piezas, le informó. Una noche mientras yacían entrelazados en sábanas de seda que Dimon había robado de las habitaciones de un lord visitante. Ha estado visitando a tu hermano en privado, 2, 3 veces por semana. Viserys siempre ha sido demasiado confiado, y tú demasiado desconfiado. Pero en este caso, tu desconfianza está justificada. Hightower quiere algo, siempre quiere algo. Dimon acarició su cabello blanco, dejando que los mechones se deslizaran entre sus dedos como agua. ¿Y qué crees que quiere? Los ojos de Misaria brillaron en la oscuridad. Poder. Lo mismo que todos queremos. Pero él es más paciente que tú. Jugará un juego largo. Los juegos largos son para hombres aburridos, murmuró Dimon y la atrajo hacia él nuevamente. Pero Misaria tenía razón, como solía tenerla. Otto Hightower estaba jugando un juego y su pieza principal era su hija Alicent, una joven de belleza serena y modales perfectos que comenzó a pasar tiempo con el rey viudo, leyéndole, conversando con él, consolándolo tras la muerte de su esposa Emma en el parto. Dimon observó todo esto con la creciente certeza de que algo estaba siendo tejido en las sombras, algo que lo dejaría aún más lejos del poder que secretamente ansiaba. La muerte de la reina Emma había sido horrible, el tipo de muerte que persigue los sueños de los hombres. Los maestres habían cortado al bebé del vientre de ella mientras aún vivía, un último intento desesperado de salvar al heredero varón que Viserys necesitaba. El bebé, un niño que habría sido nombrado Baelon, sobrevivió apenas unas horas. A Emma duró menos. En el funeral, mientras las cenizas de madre e hijo eran entregadas al viento desde el acantilado de Rocadragón, Dimon observó a su hermano y vio un hombre quebrado, un rey cuya corona parecía demasiado pesada para su cabeza. Lo siento, hermano, dijo Dimon, y por una vez su voz carecía de cualquier indicio de burla o cálculo. Era
Era simplemente un hombre hablando con otro hombre que sufría. Viserys asintió, incapaz de hablar, y los dos hermanos permanecieron en silencio tras Caraxes y Syrax, el dragón dorado de Rhaenyra, la hija de Viserys. Volaban en círculos sobre ellos, sus gritos desgarradores un coro apropiado para el dolor. Fue después del funeral que todo cambió. Viserys, presionado por su consejo para nombrar un heredero en ausencia de un hijo varón, eligió a Rhaenyra, su hija de 14 años, por encima de Daemon. La proclamó heredera del trono de hierro, y los señores de Ponientes se arrodillaron y juraron lealtad. Todos excepto uno. Daemon no se arrodilló. Permaneció de pie en el gran salón mientras cientos de nobles doblaban la rodilla, su rostro una máscara de indiferencia que engañaba a todos excepto a aquellos que lo conocían realmente. Mysaria, observando desde las sombras, vio la tensión en sus hombros. Viserys, en su trono, vio el brillo peligroso en los ojos de su hermano. Y Otto Hightower, siempre observando, siempre calculando, vio una oportunidad. De esa noche, Daemon se emborrachó por primera vez en años. No la borrachera alegre de un hombre celebrando, sino la oscura y amarga de un hombre mirando el abismo de su propia irrelevancia. Te pasaron por encima, dijo uno de sus capitanes de los capas doradas, un hombre llamado Alba Royce, lo suficientemente valiente o estúpido para decir en voz alta lo que todos pensaban. Una niña, escupió Daemon, el vino arde manchando sus labios de rojo. Eligió a una niña sobre mí, sobre el comandante de la guardia de la ciudad, sobre el jinete de Caraxes, sobre su hermano. Quizás fue por eso, se aventuró Alvar, midiendo sus palabras, porque eres su hermano, porque eres peligroso, porque si algo le sucediera a la princesa Rhaenyra con ella como heredera, yo que, la voz de Daemon era peligrosamente suave, yo la mataría a una niña de 14 años, a mi sobrina. Alvar no respondió, porque no había respuesta segura a esa pregunta, porque todos sabían que Daemon Targaryen era capaz de gran bondad y gran crueldad, a veces en el mismo aliento, y nadie, ni siquiera él mismo, estaba completamente seguro de dónde estaba la línea que no cruzaría. Los días siguientes fueron tensos. Daemon continúa con sus deberes, pero había un filo en el que no había estado antes, una amargura que se filtraba en cada palabra, cada acción. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría a todos. Viserys anunció que se casarían nuevamente, no con Lena Velaryon, la niña de 12 años que su consejo le había sugerido, para asegurar la alianza con la casa Velaryon, la más poderosa casa naval de Poniente. No, se casaría con Alicent Hightower, la hija de su mano, una joven que había sido compañera de su propia hija. El escándalo fue instantáneo y delicioso para aquellos que se alimentaban del chisme de la corte. Otto Hightower había maniobrado a su hija al trono, y Viserys, en su dolor y soledad, había sido ciego a la manipulación, o quizás simplemente no le importó. Daemon escuchó las noticias mientras estaba de patrulla con los capas doradas en Fondo de Pulgas, el barrio más pobre y violento de Desembarco del Rey. Se quedó inmóvil por un momento, su rostro no mostrando nada, y luego, lentamente, comenzó a reír. Era una risa sin humor, el sonido de algo rompiéndose. «¿Mi príncipe?», preguntó uno de sus hombres, preocupado. «Mi hermano», dijo Daemon, su voz extrañamente alegre. «Mi querido hermano idiota se casa con una niña que podría ser su hija, y todos actuarán como si fuera perfectamente razonable porque él es el rey. El rey puede hacer lo que desee. ¿No es así?» Esa noche, en un burdel de la calle de la Seda, Daemon levantó su copa ante sus capas doradas, hombres que lo seguirían al infierno si se los pidiera, y gritó un brindis que resonaría a través de la historia y sellaría su destino. «Por el heredero de un día», gritó, su voz cortando el ruido de la taberna. «Por el bebé que murió, por Balon, que fue príncipe por menos tiempo de lo que tarda un hombre en correrse». El silencio cayó como una guillotina, incluso en un burdel, incluso rodeado de borrachos y prostitutas. Había cosas que no se decían. Burlarse del bebé muerto del rey
ellas. Pero Dimán continuó, demasiado borracho, demasiado furioso, demasiado herido para detenerse. Por todos los herederos de un día, que sus memorias sean tan breves como sus vidas. Las palabras llegaron a Viserys antes del amanecer. Por supuesto que lo hicieron. En el castillo siempre hay oídos escuchando, siempre hay bocas susurrando. Y Otto Hightower, que había estado esperando que Dimán cometiera un error así, se aseguró de que el rey escuchara cada palabra con precisión perfecta. La furia de Viserys fue terrible en su silencio. No gritó, no amenazó, simplemente envió por su hermano, y cuando Dimán llegó al salón del trono, caminando con esa insolencia característica que sugería que no temía nada ni a nadie, encontró al rey esperándolo. Arrodíllate, ordenó Viserys, y su voz, usualmente tan amable, era ahora de acero frío. Dimán se detuvo. Por un momento, pareció que podría negarse que el príncipe canalla finalmente cruzaría esa línea final de la cual no había retorno. Pero entonces, con una lentitud deliberada que era en sí misma un desafío, se arrodilló. Me han dicho, comenzó Viserys, su voz reverberando en el salón vacío, que anoche te burlaste de mi hijo muerto, que hiciste de su muerte y del sufrimiento de mi esposa un objeto de diversión para tus capas doradas. Dime, hermano, ¿es cierto? Dimán levantó la vista, sus ojos violetas encontrándose con los de su hermano. Bebí demasiado, dije estupideces. Ha sucedido antes. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Viserys descendió del trono de hierro, ese monstruo de espadas fundidas que había cortado a más de un rey descuidado, y se paró frente a su hermano. Estás celoso, celoso de mi hija, celoso de mi futura esposa, celoso porque no eres tú quien lleva la corona. Quizás, admitió Dimán, y había una honestidad brutal en esa palabra. Quizás estoy celoso, quizás estoy cansado de ser el segundo, quizás estoy cansado de ver cómo desperdicias el poder que te fue dado mientras yo, que haría cualquier cosa por nuestra casa, soy apartado. Cualquier cosa. La voz de Viserys era peligrosamente suave. Incluso deshonrar la memoria de mi hijo, no desonar silencio. El grito hizo eco en el salón, y por primera vez en su vida, Dimán vio a su hermano mayor no como el hermano indulgente, no como el rey benevolente, sino como un dragón despertado. Eres mi hermano, eres mi sangre, y sin embargo, en este momento, me haces arrepentir de cada defensa que he hecho de ti, cada excusa que he dado por tu comportamiento. Su volvió, regresando a su trono, y cuando habló nuevamente, su voz era la de un rey pronunciando sentencia, de exilio de desembarco del rey. Volverás a tu esposa en el valle y permanecerás allí. Dejas tu posición como comandante de la guardia de la ciudad. Dejas mi corte, dejas mi vista. Viserys, rey Viserys. La corrección vino de Otto Hightower, observando desde las sombras con satisfacción apenas oculta. Dimán se puso de pie lentamente, y en su rostro había algo que podría haber sido dolor o podría haber sido furia o quizás ambos mezclados hasta ser indistinguibles. Como desees. Hermano, la última palabra fue una despedida y un desafío. Se dio vuelta y se marchó, su capa ondeando detrás de él, y no miró atrás. Esa noche voló sobre Caraxes hacia el valle de Arryn, hacia su esposa Riarois, a quien llamaba mi perra de bronce y a quien había ignorado casi completamente desde su matrimonio arreglado años atrás. El dragón rojo gritó su furia a las estrellas, y aquellos que escucharon ese grito en la noche dijeron que sonaba como una guerra que se aproximaba. El valle de Arryn era hermoso de esa manera cruel que tienen las montañas, majestuoso y indiferente al sufrimiento humano. Nido Águila, el castillo de la casa Arryn, se alzaba imposiblemente alto sobre un pico montañoso, accesible solo por una escalera tallada en la piedra misma de la montaña. Los vientos aullaban constantemente, y el aire era tan frío y delgado que cada respiración parecía insuficiente. Dimán lo odiaba con una pasión que era casi admirable en su pureza, y odiaba más aún a su esposa. Lady Riarois era una mujer capaz, orgullosa y completamente desinteresada en las atenciones de un marido
que la despreciaba abiertamente. Era una cazadora consumada, mejor con el arco que la mayoría de los hombres, y administraba sus tierras con una eficiencia que hacía que otros señores la respetaran aunque murmuraran sobre su naturaleza poco femenina. Su primer encuentro después del exilio fue tan desastroso como cabría esperar. «Bienvenido a casa, marido», dijo Ría, sin levantarse de su silla junto al fuego. Estaba puliendo su arco, un arma hermosa de madera de tejo que había pertenecido a su padre. «Esta no es mi casa», respondió Dimon, quitándose los guantes de montar. «Es mi prisión». «Qué dramático. Sigues siendo un príncipe. Simplemente eres un príncipe que finalmente fue demasiado lejos incluso para tu indulgente hermano». Dimon la miró con esos ojos que habían hecho temblar a hombres más valientes. «Cuidado, esposa. Tu lengua es afilada, pero mi paciencia es corta». Ella finalmente lo miró, y en sus ojos había un cansancio que hablaba de años de ser ignorada, despreciada, tratada como menos que nada por un hombre que la había desposado por deber y la había descartado por desprecio. «¿Y qué harás? Amenazarme en mi propia sala. Eres tú quien está aquí por decreto real, Dimon. Soy yo quien te está albergando por cortesía. Recordarías bien quién es el huésped aquí». Tenía razón, por supuesto, y Dimon lo sabía, lo cual solo lo enfureció más. Se retiró a las habitaciones que le habían asignado, habitaciones que estaban tan lejos de los aposentos de su esposa como era posible estar sin salir del castillo, y allí permaneció, rumiando su resentimiento, como un dragón rumía su fuego. Los días se convirtieron en semanas. Dimon cabalgaba Caraxes durante horas, volando sobre las montañas y asustando a las cabras y ovejas con el paso del dragón. Participaba en cacerías, aunque no tenía interés en ellas, simplemente porque era algo que hacer. Bebía más de lo que debería y escribía cartas a Misaria en la calle de la Seda. Cartas que nunca mencionaban amor, pero hablaban de estrategia y alianzas y todas las cosas que un hombre en exilio contempla cuando el poder que una vez tuvo se escurre entre sus dedos como arena. Pero el exilio no duraría para siempre, porque en Poniente el cambio era la única constante, y el cambio siempre traía oportunidades para hombres dispuestos a tomarlas. La noticia llegó por Cuervo. Los Triarchi, una alianza de las 3 ciudades libres de Mir, Lis y Tirush, estaban causando estragos en los peldaños de piedra, una cadena de islas rocosas que conectaban Poniente con esos. Los piratas que operaban desde esas islas estaban atacando barcos comerciales, amenazando las rutas de comercio que traían la riqueza de Oriente a Occidente. Y Dimon, leyendo esas noticias en su prisión montañosa, sonrió por primera vez en meses, porque aquí, finalmente, estaba su camino de regreso, sin pedir permiso a su hermano, sin esperar bendiciones o advertencias. Dimon montó a Caraxes y voló hacia Marca Deriva, donde la flota de la casa Velaryon estaba anclada. Los Velaryon, con Lord Corlys al mando de un hombre tan ambicioso como el propio Dimon y amargurado, porque su hija Lan había sido rechazada por Viserys, escuchó la propuesta del príncipe exiliado. «Me llaman el príncipe canalla», dijo Dimon, de pie en la cubierta del barco de Corlys, mientras el sol se ponía sobre el mar angosto, tiñendo el agua de rojo y oro. «Dicen que soy peligroso, impredecible, incontrolable, y tienen razón, pero hay un tipo de problema que solo un hombre peligroso puede resolver. Dame tus barcos, Corlys, dame tus hombres, y yo te daré los peldaños de piedra libres de piratas, libres de los Triarchi, libres para el comercio de tu casa». «¿Y qué ganas tú?», preguntó Corlys, un hombre que no creía en altruismo. La sonrisa de Dimon era de lobo. «Gloria, redención, una corona». Hizo una pausa. «Y un lugar lejos del valle donde mi esposa me mira con ojos que me recuerdan cada día mi fracaso». Corlys rió, una risa profunda y genuina. «Entonces tenemos un acuerdo, príncipe. Guerra contra los Triarchi, y los dioses tengan piedad de nuestros enemigos porque nosotros no la tendremos». Así comenzó lo que se conoce
conocería como la Guerra de los Peldaños de Piedra, y durante 5 años, Timán Targaryen encontró en la guerra lo que no podía encontrar en la paz: propósito. Luchó como un demonio, y Caraxes fue su arma viviente de destrucción. Los piratas de los Triarchi tenían barcos y tenían hombres, pero no tenían dragones. Caraxes descendía del cielo como una pesadilla encarnada, su aliento de fuego convirtiendo naves de madera en infiernos flotantes, sus garras destrozando velas y cascos. Y Dimán, montado en su espalda, se convirtió en la figura que los piratas aprendieron a temer más que a la muerte misma. Pero no era solo fuego desde arriba. Dimán luchaba en tierra también, y era en el caos íntimo del combate cuerpo a cuerpo donde realmente brillaba. Hermana Oscura cantaba en sus manos, la hoja de acero valirio cortando a través de armadura y hueso como si fueran mantequilla. Se movía con una gracia mortal que venía de años de entrenamiento y una carencia completa de miedo que venía de... Nadie estaba del todo seguro de dónde venía esa carencia de miedo. Quizás simplemente no le importaba si vivía o moría, siempre y cuando muriera de una manera que los hombres recordaran. Sus propios hombres lo amaban con esa devoción feroz que los soldados reservan para comandantes que luchan a su lado en lugar de... Desde atrás, Timán no pedía a sus hombres hacer nada que él mismo no haría. Si había que tomar una playa defendida, él estaba en la primera ola. Si había que asaltar una fortaleza, él subía las escalas primero. Y cuando sus hombres estaban heridos, él los visitaba, recordando sus nombres, sus historias, tratándolos no como peones, sino como hermanos de armas. «Eres diferente aquí», le dijo Corlys una noche mientras acampaban en una de las islas que habían tomado. El aire olía a sal y sangre y humo de fogata. En la corte eras todo ambición y veneno. Aquí luchas como si nada más importara excepto el momento presente. Timán miró hacia el mar, donde la luna convertía las olas en plata líquida. Quizás es porque aquí no importa, no hay política, no hay NTR cirílico mun cirílico gen cirílico man. Solo enemigos para matar y batallas para ganar. Es simple, nada es simple. No, pero al menos aquí sé quién es mi enemigo. No está vestido en sonrisas y susurros. Está frente a mí con una espada. El punto de inflexión llegó en el 3er año de la guerra. Timán había desarrollado una estrategia audaz hasta el punto de la locura. Se presentaría solo, sin armadura, bajo bandera de tregua, ante el comandante del Triarchi, un hombre llamado Kragasdraar, pero más conocido como el alimentador de cangrejos por su costumbre de estaquear a prisioneros en la playa durante la marea baja y dejarlos ser devorados vivos por cangrejos. Es una trampa, advirtió Corlys. Te matarán en cuanto estés en rango. Probablemente, concordó Dimán, pero fue de todos modos. Caminó solo por la playa hacia las líneas enemigas y el alimentador de cangrejos, curioso, arrogante o quizás tan loco como Dimán, salió a encontrarlo. Los dos hombres se pararon en la arena mientras ejércitos observaban desde cada lado. «¿Vienes a rendirte, príncipe?». La voz de Kragas estaba distorsionada por la máscara de piedra gris que siempre usaba, una máscara que cubría una enfermedad de piel que había deformado su rostro horriblemente. «Vengo a terminar esto», respondió Dimán. «Tú y yo, aquí, ahora». El ganador toma los peldaños de piedra. Kragas rió, un sonido húmedo y desagradable. «¿Por qué aceptaría? Tengo más hombres, más barcos. Estás perdiendo esta guerra, príncipe». «¿Por qué?», dijo Dimán, su voz cayendo a un susurro que de alguna manera pareció llevar a través de la playa. «Si no lo haces, contaré a todos cómo el gran alimentador de cangrejos tuvo miedo de enfrentar a un hombre solo y desarmado. Y entonces». Mientras Kragas consideraba esto, Dimán hizo algo completamente inesperado. Cayó al suelo, como si sus fuerzas lo hubieran abandonado. El alimentador de cangrejos vaciló por solo un momento, y ese momento fue suficiente.
Las flechas volaron desde las posiciones de Velaryon, no hacia Dimán, sino hacia las líneas del Triarchi. Y de repente, lo que había sido una tregua era una batalla, con Dimán en el medio de todo. Rodó, sacó a Hermana Oscura de donde la había ocultado y en un movimiento fluido decapitó al capitán más cercano del Triarchi. El caos estalló. Los hombres de Velaryon cargaron y Dimán, riendo como un loco, se lanzó hacia el alimentador de cangrejos. Los dos lucharon en la arena mientras la batalla rugía a su alrededor, y fue una pelea que los bardos cantarían durante generaciones. El príncipe canalla contra el monstruo enmascarado, acero contra acero, ningún dando cuartel. Al final, fue la hoja de acero valirio de Dimán la que prevaleció. Hermana Oscura encontró el hueco en la armadura de Kragas, deslizándose entre las costillas y perforando el corazón. El alimentador de cangrejos cayó, su máscara de piedra rompiéndose en la arena, revelando el rostro arruinado debajo. Dimán se paró sobre él, cubierto de sangre la suya propia y la de otros, y levantó a Hermana Oscura en triunfo. El rugido de sus hombres podría haber sido escuchado en desembarco del rey. Con la muerte de Kragas, la alianza del Triarchi comenzó a desmoronarse. Lys, Mir y Tirosh empezaron a pelearse entre sí sobre quién debería liderar, quién había contribuido más, quién merecía qué territorios. Y Dimán, despiadado en la victoria como lo era en la batalla, los atacó uno por uno, rompiendo sus flotas, quemando sus bases, hasta que los peldaños de piedra fueron suyos. Y fue allí, en esas islas rocosas bañadas por la sangre de Miles, que Dimán Targaryen fue coronado rey. No rey de los 7 reinos, aún no, sino rey de las tierras estrechas y rey de los peldaños de piedra. Los hombres que habían luchado a su lado forjaron una corona de bronce retorcido y madera a la deriva, una corona hecha de guerra y victoria, y la colocaron sobre su cabeza de cabello plateado. Corlys Velaryon observó con expresión inescrutable, sabiendo que este acto de este desafío directo a la autoridad de Viserys cambiaría todo, y cambió todo. Las noticias de la coronación de Dimán llegaron a desembarco del rey como un trueno, y la corte estalló en chismes y especulaciones. Otto Hightower exigió que Dimán fuera declarado traidor y que se enviara una flota para despojarlo de su falsa corona. Pero Viserys, atrapado entre el amor por su hermano y la necesidad de mantener la autoridad real, dudó. Y en esa duda, Rhaenyra, ahora una joven mujer de 18 años, vio una oportunidad. Voló sobre su dragón Syrax hacia los peldaños de piedra, sin permiso de su padre, sin escolta, con nada más que su valentía y su curiosidad sobre el tío que apenas recordaba, pero de quien había escuchado tantas historias salvajes. La encontró en su palacio de apenas una fortaleza, reconstruida que aún olía a sangre y mar, y los dos Targaryen se miraron, evaluándose mutuamente. Tío, dijo Rhaenyra, inclinando ligeramente la cabeza, pero no tan bajo como para hacer sumisión. Sobrina, respondió Dimán, y sus ojos violetas estudiaron esta princesa que se interponía entre él y el trono. Has volado lejos desde casa. Tu padre sabe que estás aquí. Mi padre se preocupa demasiado. Alguien tenía que venir a ver si realmente te habías vuelto loco o si era solo otra de tus obras. Dimán sonrió, y fue una sonrisa genuina, cálida, sin el filo de sarcasmo que usualmente llevaba. Y griega bien, ¿qué has decidido? Aún estoy decidiendo. Pasaron 3 días juntos, y en esos días algo cambió. Dimán vio en Rhaenyra no a la niña que lo había desplazado, sino a una mujer joven con el espíritu de un dragón, inteligente y feroz y dispuesta a reclamar lo que era suyo. Y Rhaenyra vio en Dimán no al villano que su abuelo Otto describía constantemente, sino a un hombre complejo, peligroso sí, pero también capaz de lealtad, valentía y una comprensión de poder que su padre, por toda su bondad, nunca poseería. Cuando se preparaba para partir, Dimán le ofreció su corona. Tómala, dijo, dale a tu padre, dile que la reclame solo para entregarla a mi rey. ¿Y si decido quedármela?, preguntó Rhaenyra, sus ojos brillando con travesura.
entonces tendría que volar a desembarco del rey y reclamarla de regreso, y eso causaría todo tipo de problemas. Hizo una pausa, aunque podría ser divertido. Erianira rió y tomó la corona, y cuando regresó a desembarco del rey, la colocó a los pies de su padre. La historia contó suavizó el orgullo de Diman lo suficiente como para que Viserys, aliviado de tener una excusa para perdonar a su hermano, lo invitara de regreso. Pero el exilio había cambiado a Diman. Regresó a la corte no como el joven ambicioso y resentido que se había marchado, sino como un hombre curtido por la guerra, con cicatrices tanto visibles como invisibles, y una reputación que ahora se extendía mucho más allá de Poniente. Y era un Diman diferente, quien observó mientras su hermano envejecía, mientras Alicent traitauedaba a Viserys, hijos de Aegon, Elaena, Aemon, Daeron, y mientras la corte lentamente se dividía entre aquellos que apoyaban a Rhaenyra como heredera y aquellos que creían que un hijo varón, incluso uno nacido después, debería preceder a una hija. Las semillas de la guerra estaban siendo plantadas, aunque nadie aún quería admitirlo, y Diman, siempre el más perspicaz sobre las realidades del poder, las veía crecer y sabía que un día la sangre del dragón sería derramada por la sangre del dragón. Pero esos eran pensamientos para mañana. Esta noche, mientras las estrellas brillaban sobre Poniente y los dragones dormían en sus cuevas bajo la fortaleza roja, Diman Targaryen, el príncipe canalla, el rey que no fue, el señor de las pulgas y el terror de los peldaños de piedra, cerró sus ojos y sonó con fuego. Y así termina nuestra historia de esta noche, nobles oyentes. Pero recordad que la historia de Diman Targaryen estaba lejos de terminar. Sus mayores triunfos y sus más terribles tragedias aún lo esperaban, porque así es con hombres como él, nacidos para la grandeza, condenados a la tragedia, destinados a ser recordados mientras los hombres cuenten historias. Ahora dormid, y que vuestros sueños sean de dragón.